Listo. Bueno, pues comenzamos con el caso clínico. Es una mujer de 34 años de edad que acude al servicio de urgencias acompañada por su pareja, por referir que ha comenzado desde hace 3 meses con disnea, silbidos en el pecho y tos, especialmente por la noche. Se ha hecho más frecuente y los últimos días no la deja descansar. Tras la entrevista con su pareja, comenta que han estado paseando por el parque, a lo cual atribuye la sintomatología por la estación del año. A la exploración física muestra una discreta disminución del murmullo vesicular y algunas sibilancias de forma poco intensa en ambos hemitórax. A la auscultación cardíaca es rítmica, sin soplos y el resto está sin alteraciones. Ay, no. Oh, lo siento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para esta paciente? Inciso A, obstrucción de vías aéreas altas. Inciso B, asma bronquial persistente moderado. Inciso C, EPOC o inciso D, neumonía. ¿Cuál sería la primera decisión terapéutica? Inciso A, prescribir broncodilatadores beta 2 de acción corta cada 4 horas. Inciso B, prescribir broncodilatadores de larga acción más corticoides inhalados. Inciso C, indicar antibióticos asociados a broncodilatadores anticolinérgicos. O inciso D, prescribir N-acetilcisteína más amoxicilina. Bueno, pues en la primera, la respuesta correcta es asma bronquial persistente moderado. Y en la segunda es la correcta, inciso B también, prescribir broncodilatadores de larga acción más corticoides inhalados. Listo, pues ahora sí comenzamos. Yo soy la doctora Alejandra Jiménez y hoy les voy a presentar diagnóstico, tratamiento y prevención de la exacerbación del asma en adultos por la guía de práctica clínica. Bueno, pues como definición, por la guía de práctica clínica tenemos que el asma es una enfermedad broncopulmonar inflamatoria crónica frecuente y potencialmente reversible, que se acompaña de hiperactividad de la vía aérea y provoca en forma recurrente tos, sibilancias, disnea y aumento del tabaquismo, del trabajo respiratorio, perdón, principalmente en la noche o en la madrugada. Estos síntomas se asocian generalmente a una obstrucción extensa con disminución variable del flujo expiratorio, engrosamiento de la pared de la vía aérea e incremento de la mucosidad. Las exacerbaciones del asma son episodios agudos o subagudos caracterizados por el aumento progresivo de uno o más de los síntomas típicos, como disnea, tos, sibilancias y opresión torácica, acompañados de una disminución del flujo expiratorio, como el pico de flujo expiratorio o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En la prevención primaria tenemos que los estilos de vida se recomienda fomentar en el paciente y su familia la suspensión del hábito tabáquico, así como proveer información y recursos para dejar de fumar. Se recomienda integrar en un programa de disminución de peso a los pacientes con obesidad y asma,
que permite explicar los beneficios de la reducción de peso y la mejoría en la función pulmonar, em, así como la probabilidad de disminuir el riesgo de otras patologías. Y en tercer lugar, tenemos que en los pacientes con asma difícil y hospitalización recurrente se sugiere realizar la prueba para alérgenos. En la prevención secundaria, de acuerdo a los factores de riesgo, existe una mayor proporción significativa de exacerbaciones en las estaciones frías del año, especialmente en otoño e invierno. Entre los posibles desencadenantes de una exacerbación destacan, inciso A, las infecciones virales del tracto respiratorio superior, particularmente los rinovirus, y inciso B, los aeroalérgenos, pólenes y esporas de hongos. Inciso C, los cambios climáticos. La guía de práctica también menciona que las mujeres con asma en relación con los varones tienen 2 veces más riesgo de hospitalización por exacerbación del asma y que el riesgo para una crisis de asma fatal es mayor en el primer día de la menstruación en aquella paciente que no está controlada con el tratamiento. De acuerdo al control de la enfermedad, se deben realizar espirometrías cada 3 a 6 meses como control de pacientes asintomáticos y o para su clasificación, esto en caso de requerir ajuste de medicación. El objetivo del tratamiento farmacológico es lograr el control temprano y mantenerlo mediante la intensificación del tratamiento, de acuerdo a las necesidades clínicas y en caso de control, reducir el manejo de acuerdo a los escalones establecidos. Se debe valorar el paciente al menos cada 3 meses con la intención de reclasificar sus necesidades terapéuticas y de referencia. Bueno, también menciona que se recomienda iniciar tratamiento con corticosteroides inhalados en los pacientes con cualquiera de las siguientes manifestaciones relacionadas con el asma. Por ejemplo, el ataque de asma en los últimos 2 años, uso de agonistas beta 2 inhalados 3 veces a la semana o más, la presencia de síntomas 3 veces a la semana o más, despertar una noche a la semana por crisis de asma. En caso de no obtener respuesta adecuada con la primera línea de atención, es decir, corticosteroides inhalados más agonista beta 2 de acción prolongada inhalados, se recomienda usar como segunda opción agonistas beta 2 de acción corta, más algún fármaco alternativo como antagonistas de los receptores leucotrienos, perdón. Cromoglicato de sódico, necrocromil, sódico y teofilina. Y bueno, independientemente del control con esteroides orales, se debe tomar en cuenta que en los pacientes con uso de esteroides a largo plazo más 3 meses o que requieren esquemas frecuentes 3 o 4 por año, se debe vigilar el riesgo de efectos secundarios sistémicos a través del monitoreo de la presión arterial, la detección de diabetes oportuna y dislipidemias, la vigilancia de la densidad ósea, así como complicaciones por síndrome de Cushing derivado de la automedicación no controlada. Es recomendable mantener al paciente con las dosis más bajas posibles de corticosteroides inhalado. La reducción de la dosis de corticosteroides inhalados debe ser lenta, ya que los pacientes responden de forma muy distinta, por lo que debe individualizarse la terapia según las necesidades de cada paciente. Y las reducciones se deben considerar cada 3 meses y la disminución de la dosis deberá ser en aproximadamente entre 25 y 50% cada vez. Bueno, el diagnóstico menciona que los factores que se han asociado al incremento de padecer crisis de asma de riesgo son episodios previos de ingreso a una unidad de cuidados intensivos o intubación, ventilación mecánica, por las hospitalizaciones frecuentes en el año previo, por múltiples consultas a los servicios de urgencias en el año previo, por trastornos psicológicos o actitudes de negación o enfermedades psiquiátricas como la depresión que dificulten la adherencia al tratamiento, por comorbilidad cardiovascular, el abuso de agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, instauración súbita de la crisis o pacientes sin control periódico de su enfermedad.
Las manifestaciones clínicas del asma, hay una triada clásica del asma. Estas son disnea, sibilancias y tos. Equivalente asintomático, una tos crónica escasamente productiva como única manifestación. Podría deberse también a antecedentes familiares o personales de atopia, aparición de estos síntomas ante situaciones características como la exposición a alérgenos y aire frío, aparición de los síntomas en la madrugada o por la mañana temprano que lo diferencia del ERGE, ya que son al acostarse. Y respecto a la exploración física, pues hay sibilancias respiratorias como las más características y el uso de músculos accesorios en casos graves. Bueno, pues el diagnóstico del asma se basa en la clínica del paciente, donde la parte sospechada junto con la demostración de obstrucción reversible en una espirometría post-broncodilatador, teniendo otras opciones como hiperreactividad bronquial o variabilidad de la función pulmonar. Y pues la espirometría en pediatría se debe realizar en mayores de 6 años por la colaboración del paciente. Bueno, respecto a la exacerbación grave del asma, se caracteriza por hablar con palabras aisladas, el paciente se siente inclinado hacia adelante, se muestra agitado. Hay una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, por lo que se recomienda buscar intencionalmente estos datos clínicos ante la sospecha de exacerbación del asma y valorar si el paciente se ha apegado a su tratamiento. Si existe algún factor desencadenante o mala respuesta al tratamiento para su evaluación y referencia según el año de tratamiento, de requerimiento farmacológico. Lo siento, ¿me puedes dar un minuto, por favor? Listo, una disculpa. En la crisis asmática tipo 1 o de evolución lenta, el factor predominante es la inflamación de la vía aérea, principalmente secundaria a procesos infecciosos y se caracteriza eh, por un deterioro clínico y funcional lentamente progresivo, medido en horas, días y aún en semanas. En la crisis asmática tipo 2 o asfíctica o hiperaguda, la evolución se da en menor de 3 a 6 horas tras el comienzo de los síntomas, aunque rara vez de minutos. Los alérgenos respiratorios, el ejercicio y el estrés psicosocial son los desencadenantes habituales. Y de acuerdo a la Asociación del Desarrollo para la Crisis Asmática tipo 1 o de evolución lenta o tipo 2 o asma hiperaguda, se recomienda realizar anamnesis y estudios de laboratorio para identificar la causa desencadenante. En caso de poder dar manejo en primer nivel, se deberá iniciar tratamiento y pues es importante que se tomen en cuenta los niveles de presión arterial de dióxido de carbono y presión arterial de oxígeno, medidos a través de una gasometría arterial al aire ambiente para clasificar de manera apropiada la gravedad de la exacerbación. Bueno, de acuerdo al tratamiento, los medicamentos en el asma se dividen en medicamentos de rescate que son usados en las agudizaciones, incluyen a los beta-2 agonistas de acción corta, corticosteroides sistémicos y anticolinérgicos inhalados.
Y los medicamentos controladores de la enfermedad son usados como forma regular. Mantienen controlado el asma, como lo son los corticoides inhalados, los beta-2 de acción larga, los antileucotrienos, los anticuerpos anti-IgE, las teofilinas, etcétera. Una nota importante del tratamiento de rescate es que si el paciente usa 10 o más inhalaciones al día, significa un asma grave exacerbado y tiende a ser fatal, por lo que solo se usan en una exacerbación y no diariamente. Estos medicamentos controladores deben utilizarse de manera diaria, 3 meses como mínimo, para prevenir síntomas y volver a valorar después. Recordar estos medicamentos controladores si se usan de manera diaria, los de rescate solo en caso de exacerbaciones. Más de 2 veces al día, el uso de medicamentos de rescate indican forzosamente el uso de medicamentos de control. Los corticoides inhalados son los fármacos antiinflamatorios más eficaces, por lo que son los de elección en todos los escalones del asma, excepto en el asma intermitente, que solo requiere el beta-2 agonista de rescate. La budesonida y la beclometasona y fluticasona son los preparados, siendo la budesonida la de menor riesgo de efectos sistémicos. Los efectos adversos de estos medicamentos son la supresión adrenal, disfonía, tos, irritación de garganta, candidiasis orofaringea. Y un dato importante es que la combinación con los beta-2 agonistas de acción larga más corticoides inhalados tienen una mayor eficacia que los corticoides a altas dosis en forma aislada. Y bueno, nada más para recordar, los broncodilatadores de acción prolongada eh, son el salbutamol, terbutalina y fenoterol. Los LABA, que son agonistas beta-2 adrenérgicos de acción larga, son el salmeterol, formoterol. Los corticoides inhalados, como beclometasona, budesonida, ciclosonida, fluticasona, mometasona y triamcinolona. Los estabilizadores de célula sebácea, como son los cromoglicato, nedrocromil, ketotifeno, lodoxamida y pemirolastat. Los esteroides sistémicos son la prednisona, metilprednisolona, dexametasona y triamcinolona. Los antileucotrienos son el montelukast, antagonista de receptores, Sileutón, inhibición de la síntesis, bueno, eso es su función, y Zafirlukast. En anticuerpos monoclonales, pues tenemos al omalizumab. Este se une al receptor IgE y se administra vía subcutánea. Bueno, de acuerdo a la referencia que nos habla la guía de práctica clínica, se recomienda tratar a los pacientes con exacerbación leve en domicilio o en primer nivel de atención. Se recomienda enviar a hospitalización a los pacientes que no responden en las primeras 3 horas de inicio del tratamiento y se debe hospitalizar a aquellos pacientes que permanezcan sintomáticos o requieran aporte de oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno mayor al 92% o que tengan un volumen respiratorio forzado en el primer segundo menor a 40%, posterior a un tratamiento óptimo para su nivel de gravedad. Bueno, la guía de práctica clínica nos trae esta tablita en la que se clasifica la crisis leve, una crisis moderada, una crisis grave y una parada respiratoria inminente. En la crisis leve tenemos una disnea leve, que es cuando caminan. Las oraciones cuando habla pues son cortas, la frecuencia respiratoria está aumentada, la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, el uso de la musculatura accesoria generalmente no hay. Las sibilancias son moderadas, a menudo solo al final de la expiración. El nivel de conciencia puede estar agitado. El pulso paradójico puede estar ausente o menor a 10 milímetros de mercurio.
El volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor de 80%, la saturación mayor a 95%, la presión arterial de oxígeno está normal, la presión arterial de dióxido de carbono es menor a 45. En la crisis moderada, pues la disnea está igual moderada. El habla son frases, la frecuencia respiratoria está aumentada, la cardíaca es de 100 a 120, el uso de musculatura accesoria generalmente, ¿sí? Las sibilancias son intensas, el nivel de conciencia generalmente está agitado, el pulso paradójico puede estar presente, es de 10 a 25. El volumen respiratorio forzado es de 60 a 80% aproximadamente. La saturación va del 91 al 95%. La presión arterial de oxígeno es mayor a 60 y la presión arterial de dióxido de carbono es menor a 45. En la crisis grave, la disnea es intensa, el paciente se encuentra en reposo, el habla son palabras, la frecuencia respiratoria es habitualmente mayor a 30 por minuto, frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, el uso de musculatura accesoria generalmente sí, las sibilancias habitualmente intensas también, el nivel de conciencia generalmente está agitado, el pulso paradójico a menudo presenta mayor a 25, eh, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo es menor a 60% del predicho o del mejor personal o menor a 100 litros por minuto en adultos o la respuesta dura menor a 2 horas. La saturación es menor al 90%, la presión arterial de oxígeno es menor a 60, hay posible cianosis y en la presión arterial de dióxido de carbono es mayor a 45 con posible insuficiencia respiratoria. En la parada respiratoria, pues tenemos bradicardia, movimiento paradójico tóraco-abdominal, hay ausencia de sibilancias, el paciente está mareado o confuso y su ausencia sugiere fatiga muscular del pulso paradójico. Bueno, aquí también nos muestra una tablita de los fármacos. Tenemos el tipo de fármaco, el medicamento y su dosis aproximadamente, según la guía de práctica clínica. Tenemos a los agonistas dos adrenérgicos, que son el salbutamol o la terbutalina. El salbutamol es de 4 a 8 disparos. Este, Son normalmente 100 microgramos por disparo cada 10 a 15 minutos por un inhalador presurizado más cámara espaciadora. La terbutalina es de 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos. Es nebulizado intermitente o de 10 a 15 miligramos por hora, nebulizado con nebulización continua. En los agonistas, dos adrenérgicos sistémicos, tenemos al salbutamol. Se da de 200 microgramos intravenosos en 20 minutos, seguido por 0.1 a 0.2 microgramos por kilogramo por minuto. En los anticolinérgicos tenemos el bromuro de hipratropio, que es de 4 a 8 pulsaciones o 18 microgramos por pulsación cada 10 a 15 minutos con inhalador presurizado más cámara espaciadora. En los glucocorticoides inhalados tenemos la fluticasona, son 2 pulsaciones, aproximadamente 250 microgramos por pulsación cada 10 a 15 minutos, con inhalador presurizado, más cámara. La budesonida de 800 microgramos cada 20 minutos
con nebulizador. Los glucocorticoides sistémicos, la prednisona, que va de 20 a 40 miligramos cada 12 horas, vía oral. La hidrocortisona va de 100 a 200 miligramos cada 6 horas, vía intravenosa. También tenemos el sulfato de magnesio inhalado, que es 145 a 384 miligramos en solución isotónica nebulizada. El sulfato de magnesio sistémico de 2 gramos a pasar en 20 minutos intravenoso y la aminofilina, 6 miligramos kilogramo a pasar en 30 minutos seguido por 0.5 a 0.9 miligramos por kilogramo por hora. Bueno, el tratamiento escalonado para los pacientes con asma, también nos muestra esta tablita con los pacientes que deben comenzar su tratamiento en el peldaño o escalón más adecuado a la gravedad de su asma. Por ejemplo, en el escalón número 1 tenemos un asma leve intermitente que se maneja con agonista beta 2 de corta acción de rescate. En el escalón 2 tenemos la terapia preventiva regular. Se agregan corticosteroides inhalados para control de la enfermedad de 200 a 800 microgramos por día y es útil en muchos pacientes. En el escalón número 3 tenemos tratamiento concomitante. Se agrega broncodilatador de acción prolongada, que es un LABA inhalado. Valorar el control del asma. Si hay buena respuesta a los LABA, continuar con ellos. Si hay mejoría con LABA, pero aún sin control adecuado, se continúa con el broncodilatador de acción prolongada, más incremento de corticosteroide, inhalado a 800 microgramos. Si no responde a broncodilatador de acción prolongada, se debe suspender, incrementar el corticosteroide inhalado a 800 microgramos e instaurar otras terapias, como antagonistas de receptores de leucotrienos o teofilina de liberación prolongada. En el escalón número 4 está mal controlado y es persistente. Aquí se debe considerar un incremento de corticosteroides inhalados arriba de 2000. Se debe agregar un cuarto fármaco como antagonistas de receptores de leucotrienos, como la teofilina de liberación prolongada o tabletas de agonistas beta 2. En el escalón número 5 se debe hacer uso continuo o frecuente de esteroides orales de 30 miligramos por día, equivalente a la prednisolona. El uso de tabletas de esteroide en bajas dosis que proveen adecuado control, el mantenimiento de alta dosis de corticosteroide inhalado a 2000 y se debe considerar otros tratamientos para minimizar el uso de tabletas de esteroides. En caso de que no haya una buena respuesta a este tratamiento, pues ya se debe referir al paciente con el especialista al tercer nivel. Las perlas de la guía de práctica clínica son los que yo consideré como los corticoides inhalados deben ser considerados como para los adultos con cualquiera de las siguientes características. Aquellos que emplean agonistas beta 2 inhalados 3 veces a la semana o más en pacientes sintomáticos 3 veces a la semana o más y que se despiertan una noche a la semana, así como en los adultos que han tenido un ataque de asma y que requieren corticosteroides orales en los últimos 2 años. El control del asma evalúa cada 3 meses la respuesta al tratamiento con una espirometría. La enfermedad está controlada si se reduce la sintomatología y hay pocas exacerbaciones. Hay poca necesidad de beta agonistas de acción corta, no hay limitación al esfuerzo físico y el volumen de respiratorio forzado en el primer segundo normal es en un 80%. Se dice que el asma, perdón, se dice que el asma está totalmente controlado si no hay exacerbaciones en un año. Y de acuerdo al cuestionario, eh, ¿cómo se define el asma? Pues es una enfermedad crónica inflamatoria de vías aéreas
por hiperactividad bronquial de las mismas, provocando obstrucción reversible del flujo aéreo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que disminuye el efecto de corticosteroides? Es el tabaquismo. ¿Cuál es la triada principal para diagnosticar el asma? Pues lo mencionaba como una triada, es sibilancia, disnea y tos crónica. La cuarta pregunta es, ¿cómo se hace un correcto diagnóstico? Es principalmente por clínica o presencia de síntomas. ¿Y cuáles son los fármacos broncodilatores que han demostrado ser más eficaces y rápidos en el tratamiento de la exacerbación asmática? Son los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta inhalados. En este caso, pues los por sus siglas en inglés. Bueno, y como un dato cultural, La última cena es una pintura mural original de Leonardo da Vinci, ejecutada entre 1495 y 1498. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente en el refectorio del convento dominico en Milán, Italia. Es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. La pintura fue elaborada para su patrón, el duque Ludovico Sforza de Milán. Es un mural ejecutado al temple y óleo sobre dos capas de preparación de yeso. Mide 460 centímetros de alto por 880 centímetros de ancho, y muchos expertos historiadores del arte consideran La Última Cena como una de las mejores obras pictóricas del mundo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, Ale. Gracias.